Alepo, Siria, 1175. Mientras el sol de la mañana salía, Salah ad-Din contemplaba la ciudad amurallada de Alepo desde una colina cercana. El atentado de los asesinos contra su vida la noche anterior lo había dejado perplejo. Había subestimado la astucia de Gumushtigin. Salah ad-Din no podía imaginar que Gumushtigin contrataría asesinos para matarlo. Los Assassins era un grupo secreto que se hacía fuerte en las densas montañas de Siria y eran famosos por sus asesinatos selectivos a personalidades políticas de alto poder tanto en las filas musulmanas como en las cruzadas. Ideológicamente seguían la secta chií y por lo tanto no les gustaba Salah ad-Din por la abolición del califato fatimí. Así que fue muy fácil para Gumushtigin convencer al líder de los asesinos, Rashid ad-Din Sinan, para que atacara a Salah ad-Din. Además de esto, recientemente habían llegado más noticias a Salah ad-Din sobre los cruzados. Bajo el mando de Raimundo de Trípoli, estaban reuniendo fuerzas y asaltando las fronteras del territorio sirio de Salah ad-Din. Se rumoreaba que Gumushtigin también estaba involucrado en estos ataques. Todas las piezas del rompecabezas estaban ahora encajando en su lugar. Salah ad-Din se percató de lo traicionero que había sido Gumushtigin. Observando la ciudadela de Alepo, se dio cuenta de lo lejos que estaba aún de obtener el control total de Siria. La toma de Alepo parecía ahora un sueño más lejano. Salah ad-Din tuvo que responder inmediatamente contra la amenaza de los cruzados. No podía arriesgar su vida y la pérdida de su ejército continuando con el asedio de una ciudad tan fuertemente fortificada como Alepo. En esta ocasión, Gumushtigin había ganado. Salah ad-Din levantó la base y llevó a su ejército de regreso a Damasco. Desde allí, envió fuerzas para disuadir los asaltos de los cruzados. El reciente impulso de Salah ad-Din en Siria causó muchas envidias en el liderazgo de la dinastía zengí. El líder emergente de los zengíes, Saif ad-Din, era primo de Nur ad-Din. Entonces había obtenido el apoyo del príncipe as-Saleh y Gumushtigin. Saif ad-Din pronto unió a los emires zengíes en disputa y solidificó su posición en un vasto territorio incluyendo Mosul y Alepo. Para debilitar la posición de Salah ad-Din en Siria, lanzaron una campaña de propaganda masiva afirmando que Salah ad-Din había olvidado su responsabilidad de liberar a Jerusalén de los cruzados. La reputación de Salah ad-Din en Siria como guerrero de liberación de las tierras ocupadas se vio dañado debido a esta campaña. Salah ad-Din estaba bajo una fuerte presión que le obligaba a tomar medidas, pero su ejército aún no era lo suficientemente fuerte para reconquistar Jerusalén. Así que ideó otro plan. Salah ad-Din reforzó sus fuerzas en las ciudades de Homs y Hama en Siria, y desde allí podría lanzar escaramuzas en los territorios fronterizos de los estados cruzados. Estas escaramuzas fueron bastante exitosas y en muchos casos obligó a los cruzados a retirarse. Estas victorias resultaron como un jaque mate de Salah ad-Din contra la propaganda zengí. La popularidad de Salah ad-Din se disparó como nunca antes entre la población siria. En las semanas siguientes, el conflicto político y territorial entre los zengíes y los ayubíes se intensificó tanto que no había manera de evitar la guerra. Ambos ejércitos se encontraron cerca de Hama en marzo de 1175. Salah ad-Din fue ampliamente superado en número, pero no tenía intención de luchar contra sus compañeros musulmanes. Salah ad-Din entonces propuso entregar Homs y Hama a los zengíes y a cambio pidió reconocimiento como gobernante de Damasco en nombre del príncipe as-Saleh. Pero los zengíes, dirigidos por Saif ad-Din, se mostraron indiferentes. Su respuesta fue: entregad todas las tierras de Siria y regresad a Egipto. La negociación fracasó y el enfrentamiento fue inevitable. Las habilidades y experiencias militares de Salah ad-Din habían crecido enormemente, impulsadas por sus recientes campañas militares. Esto se reflejó en cómo posicionó sus fuerzas para enfrentarse al oponente más fuerte. Colocó su ejército en los cuernos de Hama, unas colinas junto a la garganta del río Orontes. Tan pronto como los zengíes atacaron, se encontraron enfrentando la batalla cuesta arriba y acorralados por el río en un flanco.
La ventaja numérica de las tropas zenguíes fue anulada. Salah ad-Din lanzó un fuerte contraataque con sus soldados más veteranos, derrotando inmediatamente un flanco del ejército zenguí. El otro flanco zenguí cayó poco después. Los zenguíes fueron rodeados por 3 lados y fueron derrotados por completo. Otra victoria para Salah ad-Din. A través de la táctica y la determinación, Salah ad-Din ahora podría forzar a los zenguíes a una tregua. Los zenguíes concedieron esta vez dicha tregua a Salah ad-Din. Este debía mantener sus territorios en Siria, pero el príncipe aún se encontraba en Alepo, bajo la tutela de Saif ad-Din. Finalmente había comenzado la paz entre los musulmanes en Siria. La victoria contra los zenguíes fue un acontecimiento crucial en la carrera política de Salah ad-Din. Después de la victoria, Salah ad-Din fue reconocido por el califato abasí en Bagdad como sultán de Egipto y Siria, y como rey soberano ya no necesitaba el patrocinio del príncipe zenguí. Tanto en el Cairo como en Damasco se acuñaban monedas con sus títulos oficiales, y el sermón de la oración del viernes en las mezquitas o jutbas se comenzó a mencionar como único gobernante omitiendo el nombre del príncipe as-Saleh. Este fue un movimiento decisivo. Oficialmente Salah ad-Din ya no formaba parte de la dinastía zenguí, pero esta situación no duró mucho. Durante el verano de 1175, una mala sequía hizo imposible la continuación de la lucha contra los cruzados. Los cruzados, a su vez, también se vieron afectados por la misma situación. Entonces, llegaron a un acuerdo con Salah ad-Din y hubo una tregua de los conflictos en curso. Salah ad-Din podría tomarse un descanso de las campañas militares y concentrarse en las administraciones de su vasto imperio, que incluía Egipto, Yemen, Hejaz, compuesto por la Meca y Medina, y Siria. Apenas pasado un año, volvió la agitación política en Siria. Saif ad-Din comenzó a buscar problemas para luchar contra Salah ad-Din y ganar sus territorios. Entonces, Salah ad-Din reunió sus tropas y marchó hacia el norte desde Damasco hacia Alepo. En el camino, en un lugar llamado Tel al-Sultán, se encontró con el ejército de Saif ad-Din. El ejército de Salah ad-Din estaba agotado por su marcha, pero la falta general del liderazgo y habilidades militares entre los líderes zenguíes provocó un retraso en el inicio de la batalla. Esto le dio al ejército ayubí una oportunidad inesperada para descansar y recuperar fuerzas. Cuando finalmente comenzó la lucha al día siguiente, Salah ad-Din, endurecido por la batalla, aprovechó al máximo la incompetencia de los líderes zenguíes. Tan pronto como las alas de ambos ejércitos se encontraron, Salah ad-Din esta vez cargó hacia el centro. Los soldados zenguíes entraron en pánico por esta sorprendente maniobra y no pudo mantener su formación. Los zenguíes fueron diezmados y Saif ad-Din escapó por poco. Toda la base zenguí, incluidos caballos, armaduras, armas y caravanas de equipaje, fueron tomados por los ayubíes como botín. Todas las riquezas tomadas se distribuyeron entre los soldados. Salah ad-Din no se guardó nada para sí mismo. Esto era una costumbre que siguió Salah ad-Din en cada batalla de su vida. Saif ad-Din huyó a Alepo. Después de esta batalla, Salah ad-Din se trasladó al norte y tomó más pueblos en el norte de Siria, del territorio zenguí. Finalmente llegó a la región de Alepo y sitió el castillo de Azaz, un lugar formidable y estratégicamente importante. Una noche, durante el asedio, Salah ad-Din estaba teniendo una conversación con unos emires dentro de su tienda. De repente, un hombre vestido de negro entró repentinamente en la tienda e intentó apuñalar a Salah ad-Din en la cabeza con un cuchillo. Afortunadamente, Salah ad-Din había estado usando una cota de malla debajo de su turbante. El primer golpe resbaló y le hizo un corte en la mejilla. Salah ad-Din bloqueó el brazo del hombre que portaba el cuchillo e intentó retorcerlo. El asesino intentó golpear de nuevo a Salah ad-Din en el cuello. Entonces, la fuerza y la resistencia de Salah ad-Din fueron suficientes para detener al asesino, dándole un gran golpe. El cuchillo del atacante pudo cortar el hombro de Salah ad-Din y le provocó una herida a través de la armadura de cuero. En ese momento los emires presentes se percataron de lo que estaba pasando y se abalanzaron a rescatar a su sultán. El asesino fue reducido. Mientras todo esto sucedía, un segundo y un tercer asesino se apresuraron a entrar en la tienda y comenzaron a atacar a los emires, pero el caos y los gritos
alertaron a los guardias y vinieron corriendo y redujeron a los asesinos. Las heridas de Salah ad-Din no eran graves, pero estaba profundamente conmocionado. Se dio cuenta de lo seria que se había convertido la amenaza de los asesinos contra él. Inmediatamente tomó precauciones y levantó guardias alrededor del campamento, para evitar así que cualquier intruso entre desapercibido. Después de un mes de asedio, cayó el castillo de Azaz. Ahora Alepo estaba completamente rodeada. Salah ad-Din no quería lanzar un ataque en toda regla y destruir la ciudad. Esto causaría mucho derramamiento de sangre en ambos lados y Salah ad-Din pensó que no sería prudente prolongar innecesariamente la campaña contra sus compatriotas musulmanes. Entonces, cuando los zenguíes en Alepo ofrecieron una tregua y propusieron más control territorial a Salah ad-Din, él aceptó la oferta. Todo el norte de Siria quedó bajo la dinastía Ayubí, excepto Alepo. Ahora llegó el momento de ajustar cuentas con los asesinos. Salah ad-Din lanzó una campaña en los territorios ocupados contra la secta de los asesinos. Pronto llegó al castillo de Masyaf, que pertenecía al mismísimo líder de los asesinos, Rashid ad-Din Sinan. Salah ad-Din sitió el castillo. Día tras día, Salah ad-Din enviaba a su ejército a ocupar el castillo, y los asesinos resistían ferozmente. El asedio se hizo largo y sangriento, pero Salah ad-Din fue implacable. Quería dar fin a este asunto, así que la lucha fue continua. Finalmente los asesinos se dieron por vencidos y se ofrecieron a hacer un tratado de paz. Salah ad-Din ahora tenía dos opciones: podía aceptar la paz o continuar el asedio hasta el final. El castillo de Masyaf era un gran lugar defensivo fortificado con murallas y torres, colocado en la cima de una montaña. Continuar con la captura del castillo significaría que Salah ad-Din tendría que aceptar grandes pérdidas y debilitar significantemente su ejército. Esto daría a los cruzados y a los zenguíes la oportunidad de hacer movimientos contra él. Después de considerar estos factores, Salah ad-Din tomó la ruta más sabia. Aceptó la tregua de paz. Se firmó un tratado. Rashid ad-Din Sinan prometió no volver a atacar a Salah ad-Din nunca más y juró su lealtad. Aunque los asesinos no fueron eliminados por completo, Salah ad-Din aún podía neutralizar la amenaza de los asesinos. En cambio, la astucia de Salah ad-Din pudo convertir a un enemigo en una fortaleza, un enemigo menos del que preocuparse. Finalmente, la situación en Siria era estable. Los zenguíes ya no eran una amenaza, los asesinos estaban bajo control y los cruzados habían detenido sus incursiones. Salah ad-Din ahora tenía un breve periodo de paz. Ahora, finalmente, podía concentrarse en prepararse para su objetivo final, Jerusalén. Regresó al Cairo, enfocado en la fortificación de sus territorios en diferentes frentes, reorganizó su ejército y comenzó a planear una ofensiva completa contra los cruzados para reconquistar Jerusalén. Después de años de lucha política y derramamiento de sangre con sus compatriotas musulmanes, Salah ad-Din pensó que ahora sería capaz de lograr su objetivo final, pero lo que no sabía era que pronto tendría que huir del campo de batalla escapando por poco de la muerte. Esta fue la primera gran campaña de Salah ad-Din contra los cruzados y resultó ser la derrota más devastadora de su vida en la batalla de Montisgard. Suscríbete y no te pierdas el próximo episodio.